Comentario de Segunda de Samuel capítulo 6. Cuando Dios no es prioridad, todo se desestabiliza. Vuelve a ponerlo primero. Versículo 1. David volvió a reunir. El mismo relato, con una introducción más larga, se encuentra en Primera de Crónicas 13, 1 y 6 al 14. David se proponía que Jerusalén fuera tanto la capital civil como la capital religiosa de la nación. Durante muchos años el arca había estado en Kiriat Jearim, a donde se la había llevado al ser devuelta por los filisteos después de la muerte de Elí, Primera de Samuel 7, 1. David deseaba albergar el arca en un santuario nacional en Jerusalén. Antes de llevar a cabo ese propósito, convocó a los dirigentes de la nación, Primera de Crónicas 13, 1 al 4, para consultarles acerca de su plan. Todos los escogidos. La transferencia del arca debía ser motivo de una exhibición ostentosa y de regocijo nacional. David ordenó que 30.000 de los hombres principales del reino se reunieran en Jerusalén para participar de los solemnes festejos. Versículo 2. Baala de Judá. Otro nombre de Kiriat Jearim, Josué 15, 9, Primera de Crónicas 13, 6, a unos 14 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El nombre de Jehová. El arca era el símbolo de la presencia de Dios y por eso recibió su santo nombre. El pueblo de Dios, Deuteronomio 28, 10, y su templo, Primera de Reyes 8, 43, también debían llevar el nombre divino, evidentemente en el sentido de posesión. Entre los querubines. Sobre los querubines, Biblia de Jerusalén. La palabra, entre, no está en el hebreo, y la relación de la forma verbal, mora, con los querubines es un asunto de interpretación. La palabra traducida, mora, se traduce también con frecuencia como alguna forma del verbo, sentarse, Génesis 18, 1, Génesis 19, 1, Génesis 21, 16. Versículo 3. Sobre un carro nuevo. La ley de Moisés disponía que el arca fuera llevada por los hijos de Coat, Números 4, 4 al 15, Números 7, 9. David debiera haber hecho caso de esta instrucción, pero tal vez razonó que llevar el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, representaría una señal de respeto especial. Sin duda recordaba que cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel la llevaron en un carro nuevo, Primera de Samuel 6, 7 al 14. Sin embargo, ese caso era completamente diferente, pues procedieron según les pareció mejor. Cuando el arca llegó a Israel, la retiraron del carro. Unos levitas, Primera de Samuel 6, 15, de acuerdo con las instrucciones divinas dadas a Moisés. En el collado. En la loma, Biblia de Jerusalén. El arca estuvo en la casa de Abinadab, que estaba en la loma o colina, en Kiriat Jearim. Hijos de Abinadab. El arca había estado en la casa de Abinadab, por lo menos durante 2 o 3 generaciones antes de este tiempo, o sea a partir de la muerte de Elí, Primera de Samuel 4, 15 al 18, Primera de Samuel 6, 1, Primera de Samuel 7, 1. El hecho de que Usa y Ahío son llamados hijos de Abinadab, tan solo significa que eran sus descendientes, de acuerdo con el uso de ese término en hebreo, bercom. Primera de Samuel 14, 50. Puesto que Usa y Ahío habían tenido a su cargo el cuidado del arca mientras estaba en su hogar, les fue adjudicada la responsabilidad de llevarla a Jerusalén. Sin embargo, esto contradecía la orden explícita del Señor de que los levitas coatitas debían llevarla en hombros, Números 4, 15, Números 7, 9. No había una excusa válida para desobedecer las órdenes divinas en este asunto. Guiaban el carro nuevo. Aunque guiaban el carro, no iban en él. Ahío caminaba delante del carro, versículo 4, y Usa probablemente caminaba al lado o detrás del arca, donde podía cuidarla, ver versículo 6. Versículo 5. Danzaban delante de Jehová. La mudanza del arca a Jerusalén debía convertirse en un motivo de gozo impresionante. La multitud acompañante tocaba y cantaba. Para el pueblo, el arca representaba la presencia de Dios, y había regocijo debido a esa presencia. Con arpas. La lista de diversos tipos de instrumentos musicales es una indicación de que la habilidad musical era corriente en el tiempo de David. Hay pruebas de que, tanto en Egipto como en Mesopotamia, la música se había desarrollado muchísimo por lo menos 1000 años antes de ese tiempo. Versículo 6. La era de Nacón. La era de Cuidón, Primera de Crónicas 13, 9. Este es un ejemplo del nombre de un hombre o de un lugar que se escribía en más de una manera. No hay indicios en cuanto a su ubicación. Cuando llegaron a la era, quizá los bueyes se volvieron a un lado para tomar algo del cereal que estaba esparcido, lo cual provocó la dificultad.
Extendió su mano. El arca era santa. Nadie debía tocarla sino los sacerdotes descendientes de Aarón, Números 4, 15, patriarcas y profetas. Dios es estricto en sus requerimientos. Es cierto que los filisteos habían tocado el arca sin recibir ningún daño, pero no podían ser responsables por lo que no sabían. Sin embargo, los israelitas conocían la instrucción del Señor. Versículo 7. Se encendió. El hombre ve solo la apariencia externa, pero Dios contempla el corazón. A los que acompañaban a Usa podría haberles parecido que las intenciones de él eran perfectamente honorables, tan solo trataba de ayudar cuando extendió la mano para sostener el arca. Pero él no estaba en armonía con Dios. Al tocar el arca cometió un acto de presunción. Un ser pecador no debería haberse atrevido a tocar lo que simbolizaba la presencia de Dios. El Señor no podía permitir que se pasara por alto esa flagrante desobediencia a su orden expresa. Si el pecado de Usa no hubiese sido castigado, su falta podría haber implicado a muchos otros. Los que conocían las faltas de Usa se habrían envalentonado mucho en el pecado si se les hubiera permitido llegar a la conclusión de que Dios pasaba por alto faltas como la de Usa y que aceptaba al culpable. La muerte de Usa sirvió de advertencia para muchos de que el Señor es justo y requiere estricta obediencia de todos. ¿Lo hirió allí Dios? Algunos han considerado que la muerte de Usa fue un castigo desproporcionadamente severo. Sin embargo, el incidente sucedió dentro de un régimen teocrático, cuando los castigos civiles incluían infracciones religiosas y se infligía pena de muerte por faltas por las que ahora no se la aplica. Éxodo 22, 20, Levítico 20, 2, 9, 27, Números 15, 32 al 36, Hechos 5, 1 al 11. Se necesitan castigos severos para impedir el mal. Si se relajaran nuestras actuales leyes que reprimen los crímenes, habría un tremendo incremento de la criminalidad. Usa había estado tanto tiempo en la presencia del arca que la familiaridad había creado en él un espíritu de irreverencia. Había sido culpable de presunción temeraria e imprudente, y de acuerdo con ella lo había tratado el Señor. La alarmante catástrofe hizo que las huestes congregadas de Israel comprendieran la importancia de las órdenes expresas de Dios y la enormidad del pecado de la irreverencia. Versículo 8. Se entristeció David. La tristeza de David por la muerte de Usa principalmente se debió a que él mismo no era de corazón recto. Si hubiese estado plenamente en paz con Dios no habría tenido razón para temer y habría aceptado la voluntad del Señor. Todo lo que Dios hace es perfecto, y cada vez que el ser humano queda descontento con las obras de Dios, es una indicación de que algo anda mal en su propia experiencia. Habría sido mejor que David se hubiese humillado y autoexaminado en busca de sus propios defectos ocultos en vez de buscar faltas en Dios. Versículo 9. Temiendo. David temía que algún pecado de su propia vida pudiera provocar el castigo divino sobre él. Ver Patriarcas y Profetas, página 764. Versículo 10. Obed-edom. Este nombre aparece en Primera de Crónicas 15, 18, 21, Primera de Crónicas 26, 4, 8, 15, pero no se ha podido establecer su identidad con exactitud. Geteo. De Gat, Biblia de Jerusalén. Difícilmente se trata de un geteo de Filistea, sino que más bien se refiere a alguien que una vez habitó la ciudad levítica de Gat-Rimón, en Dan o en Manasés, asignada a los coatitas. Josué 21, 24 al 26. De ese modo, Obed-edom puede haber sido miembro de la familia designada especialmente para llevar el arca. Números 4, 15, Números 7, 9. Versículo 11. Bendijo Jehová a Obed-edom. La presencia del arca en el hogar de Obed-edom significó una bendición y no una maldición. Él sabía cuán terriblemente el Señor había castigado la irreverencia con la cual se había profanado el arca. Quizá había visto a David y a los miles de Israel temblando espantados, temerosos de la presencia del arca de Dios. Sin embargo, y a pesar de todo esto, dio la bienvenida al arca en su casa. Toda su casa. La bendición prodigada a Obed-edom no solo fue para él sino para toda su casa. Mediante el fiel Abraham habían de ser bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2, 3. Muchos reciben alegría, prosperidad y paz cuando alguien goza de la presencia de Dios, y el que recibe esa bendición se convierte en una bendición. Versículo 12. Fue dado aviso. Lo que sucedió con Obed-edom demostró que, aunque Dios es santo, no lo debe temer el humilde y obediente. La nación había estado esperando para ver qué sobrevendría al geteo y a su familia. pp 765.
La bendición despejó la lobreguez y los presentimientos que había ocasionado la muerte de Usa. 13. Los que llevaban el arca. David había aprendido la lección de completa obediencia a los requisitos de Dios. Ahora no se llevó el arca en un carro, sino que, de acuerdo con la orden de David, Primera de Crónicas 15, 2, y la palabra de Dios, Números 4, 5, 6, 15, Números 7, 9, 1 Crónicas 15, 15, la trasladaron los levitas. El registro de Crónicas acerca del regreso del arca es mucho más detallado y explícito que este, ver Primera de Crónicas 15, 1 al 29. 6 pasos. La muerte de Usa en el intento anterior de trasladar el arca hizo que David procediera con sumo cuidado. Al principio solo se dieron 6 pasos moviendo el arca, y cuando no apareció ninguna evidencia del desagrado del Señor, se ofrecieron sacrificios para expresar el agradecimiento del pueblo a Dios porque su presencia ahora estaba con ellos y su buena voluntad los amparaba. Un buey y un carnero. El 13º versículo no está en la Septuaginta. En su lugar, dice esa versión, y estaban con él llevando el arca 7 bandas, o coros, y como sacrificio un becerro y ovejas. Versículo 14. Danzaba delante de Jehová. La danza de David fue un acto de solemne y santo gozo. Para una persona del cercano oriente de entonces, esa era una manera natural de expresarse por extraña que nos parezca hoy. De ese modo David expresó su alabanza de agradecimiento y así honró y glorificó el santo nombre de Dios. No había nada en la danza de David que pudiera ser comparable con las danzas modernas o que las justifique. Mediante el baile actual común, nadie se acerca a Dios ni recibe la inspiración de pensamientos más puros para llevar una vida santa. Degrada y corrompe. Descalifica a la persona para la oración o el estudio de la palabra de Dios, y la aparta de la rectitud induciéndole a francachelas. La moral se corrompe, no solo se malgasta el tiempo sino que se lo emplea mal y, con frecuencia, se sacrifica la salud, ver Patriarcas y Profetas página 766. Un efod de lino. Compárese con Primera de Crónicas 15, 27. David puso a un lado su manto real para esta ocasión y se vistió con un sencillo efod de lino, de la clase que generalmente llevaban los sacerdotes y otros, ver Primera de Samuel 2, 18, Primera de Samuel 22, 18, Segunda de Crónicas 5, 12. Al hacer esto no asumió prerrogativas sacerdotales, tan solo mostraba a su pueblo que estaba dispuesto a humillarse y hacerse uno con ellos en el servicio de Dios. Versículo 16. Le menospreció. Mical no podía apreciar ni entender el fervor que inducía a David a unirse con la gente para expresar en forma tan vívida su gozo en el Señor. Cuando David cantó y danzó delante de Dios, su acto de culto fue aceptado por el cielo, pero fue despreciado por su esposa. Mical, cuyo padre había estado en éxtasis en más de una ocasión, Primera de Samuel 10, 10, Primera de Samuel 19, 22 al 24, no tenía derecho a quejarse de que David fuera tan expresivo. Pero quizá la ocasión le dio una excusa para dar rienda suelta a sus reprimidos sentimientos de mala voluntad. Una vez. Había estado enamorada de David como de un héroe juvenil, pero su casamiento había terminado. Pronto cuando él huyó de Saúl. Ahora habían pasado unos 20 años, durante los cuales se había casado con otro hombre del cual había sido arrancada a la fuerza y entregada a su esposo anterior, en aras de una maniobra política después de una larga guerra contra la casa de su padre. La orgullosa hija de Saúl estaba llena de resentimiento y dispuesta para encontrar faltas en David, aun en el celo de él por honrar al Señor en lo que, en ese tiempo, se aceptaba como una forma de alabanza. Versículo 17. Una tienda. No se trata del antiguo tabernáculo, que entonces estaba en Gabaón, Primera de Crónicas 16, 39, sino una tienda nueva que David había preparado especialmente para el arca, Segunda de Crónicas 1, 3, 4. Holocaustos. El altar normal de los holocaustos estaba entonces en el tabernáculo mosaico, en Gabaón, Primera de Crónicas 21, 29. Pero debe haberse erigido otro altar en Jerusalén. Los holocaustos eran ofrendas consagradas, en tanto que los sacrificios de paz, por su misma naturaleza, se ofrecían en ocasiones de alegría y regocijo. La gente comía, como un festejo, la mayor parte del sacrificio. El pasaje de Segunda de Samuel 6, 16 al 19 es paralelo con Primera de Crónicas 15, 29 a 16, 3. Pero en Crónicas se han añadido muchos detalles de las ceremonias de esa ocasión que no se encuentran en el libro de Samuel, Primera de Crónicas 16, 4 al 42. Versículo 18. Bendijo al pueblo. David era el dirigente tanto espiritual como secular de su pueblo.
Era perfectamente adecuado que el rey de Israel, que había sido elegido para ese cargo por Dios, pronunciara la bendición divina sobre el pueblo. Compárese con la bendición de Salomón en la dedicación del templo, Primera de Reyes 8, 14, 55. Versículo 19. Repartió a todo el pueblo. David era liberal por naturaleza. Cuando el pueblo estuvo por esparcirse, cada persona recibió un regalo proporcionado por la generosidad real. Así cada uno volvería a su casa contento, lo cual le ayudaría a olvidar sus dificultades individuales y a cantar alabanzas a su Dios y a su Rey. Un pedazo de carne. Un pastel de dátiles, Biblia de Jerusalén. Hebreo, espar. Esta palabra aparece solo aquí y en el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 16, 3. Su significado es dudoso. La Biblia de Jerusalén dice, en nota de pie de página, sentido conjetural. La traducción de la Biblia Reina Valera es la interpretación dada a la palabra por los judíos. La Vulgata dice, un pedazo de carne bovina para asar. Algunos eruditos modernos dan a espar el significado de alimento para el viajero, provisiones consistentes en dátiles y cereales cocinados o crudos, y pastel de dátiles. Una torta de pasas. Un pan de pasas, Biblia de Jerusalén. Asisa. Esta palabra se ha definido literalmente como una torta, tales como las que se preparaban con uvas secas o pasas prensadas para darle cierta forma. Las palabras de vino, añadidas en cursiva en la Biblia Reina Valera, pueden haber estado implícitas en el término asisa. Ver Oseas 3, 1, Patriarcas y Profetas página 767. Se fue todo el pueblo. En Primera de Crónicas 16, 4 al 42 hay muchos detalles adicionales acerca de las festividades y los arreglos que se hicieron en las ceremonias de dedicación. Versículo 20. A recibir a David. David había pasado por su casa mientras acompañaba el arca cuando la llevaban a su nueva tienda, y Mical lo había observado, versículo 16. Después de completar las diversas ceremonias de dedicación, volvió a su hogar, y Mical, que mientras tanto se irritaba más y más, salió a su encuentro. Estaba ansiosa de reprochar a su esposo por las manifestaciones de gozo que había exhibido en las ceremonias del traslado del arca. Mical no participó en absoluto del espíritu de regocijo de esa ocasión. Hoy día hay muchos en la iglesia que hacen una profesión de religión pero que, pudiendo ser felices, tienen amargado el espíritu, en lugar de regocijarse en el Señor, están enojados con sus hermanos, y en vez de tener la mirada fija en las cosas de Dios, se lo pasan buscando faltas en los que se regocijan en el Señor. Hacer resaltar estas cosas no implica que la excitación y la emotividad lleven necesariamente a la espiritualidad. Un despliegue público de emociones no siempre es la medida de la consagración del alma. Un temperamento más tranquilo puede expresar una consagración más profunda a Dios mediante el arrobamiento interno del alma o mediante actos de amor. Pero si la falta de manifestaciones externas se debe a apatía interior o indiferencia, entonces la dignidad se convierte en formalismo. Cuán honrado. En vez de saludar a su esposo con una palabra de gozosa bienvenida, Mical vituperó a David con esa cortante ironía, acusándolo de actuar más como un bufón que como un rey. Descubriéndose. Es decir, quitándose su atavío real y apareciendo en público con el sencillo efod de lino que usaban los sacerdotes y otros, ver el versículo 14. Versículo 21. Fue delante de Jehová. Mical necesitaba entender la verdadera razón de la conducta de David. También le hacía falta saber que el orgullo egoísta de ella era la raíz de su amargura de espíritu. David creía que Mical no había despreciado al rey sino al Señor y a su servicio. En preferencia a tu padre. David recordó a Mical que el Señor había rechazado a su padre, pero lo había elegido a él. Dios se había agradado con el proceder de David, pero Mical adoptaba la misma actitud arrogante que había ocasionado el rechazo de su padre como rey. Las palabras de David no fueron agradables, pero fueron justificadas. Danzaré. David hizo saber a Mical que ella no tenía razón para emplear palabras cortantes de reproche, y que su acusación no aminoraría en él su ardor ni le haría cambiar de conducta. Continuaría regocijándose delante del Señor, expresando su gratitud por todo lo que Dios había hecho por él. Versículo 22. Bil. Kalal, ser liviano, pequeño, o de poca estima, en la forma empleada aquí, rebajarse. A tus ojos. De allí en adelante, las acciones de David harían que él fuera todavía más menospreciado a la vista de Mical. De las criadas. David confiaba en que la mayoría del pueblo entendería su celo religioso. No tomó en cuenta la opinión de Mical,
ni esperaba que el pueblo la tuviera en cuenta. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 6.